Padres, ¿cuál es la razón más divertida por la que los han llamado para recoger a su hijo de la escuela? Nariz ensangrentada, posible conmoción cerebral y suficiente sangre del corte en la cabeza que tuvieron que cerrar el baño. ¿Por qué? Ya estaba corriendo hacia el baño y su enamorado apareció a la vista. Así que siguió corriendo mientras miraba detrás de él. Cuando finalmente se volvió para ver a dónde iba, de repente había una pared allí. No es divertido hasta el final. Pero mi hija estaba en prekinder en ese momento. Tuvieron una siesta, pero un día ella no se despertó. Los profesores hacían bromas y trataban de despertarla. Después de un tiempo entraron en pánico y la llevaron a la enfermera. Ella estaba respirando pero no se despertaba. Luego llamaron al 911 que vino y le hicieron la barra de sal y ella no respondía. Entonces ella simplemente se despertó. Estaban tan confundidos sobre lo que había sucedido que la llevaron al hospital para hacerle algunas pruebas. No encontraron nada. Más tarde me dijo que estaba profundamente dormida. Pero se despertó y siguió fingiendo. Esta chica tomó la barra de sal 3 veces y no reaccionó. Me mordió una ardilla. No puedes inventar esto. Cuando mi hijo mayor estaba en la guardería, recibí una llamada de que estaba en el techo. Se subió al juego y de alguna manera llegó al techo del edificio. El chico que dirigía la guardería era un nuevo dueño que a mi hijo simplemente no le gustaba. El tipo me llamó para decirme que mi hijo estaba en el techo y que decía no bajaría. Tuve que dejar el trabajo e ir a convencerlo de que bajara. ¿Tuviste que convencer a tu hijo de un techo? Eso es una locura. Una vez, mi abuela tuvo que venir a buscarme porque decidí que para el Día de los Inocentes tomaría un montón de paquetes de ketchup, los doblaría por la mitad y los colocaría debajo de las protuberancias de todos los asientos del inodoro para que explotaran por toda la parte de atrás de tus piernas cuando te sientas. Recuerdo haber entrado en la oficina del director y él se partía de risa. Todavía me suspendieron por una semana. Llamaron a mis padres porque cuando yo tenía 11 años tuvimos un sacerdote visitante que abrió el piso para preguntas en la escuela. Los temas discutidos incluyeron el matrimonio. Levanté la mano y pregunté, si mis padres se divorcian, ¿siguen siendo hermano y hermana? Lo que fue muy divertido es que mis padres obligaron tanto al director como al sacerdote a disculparse después. Mis padres son cuñados y cuñadas. Además de estar casados, en realidad se conocieron en la boda del hermano de mi padre con la hermana de mi madre. Ni el director ni el sacerdote me permitieron ampliar la pregunta y se negaron a dejarme hablar más hasta que aparecieron mis padres. Después, mi padre me sermoneó sobre mentir por omisión, pero se reía demasiado como para que yo lo tomara en serio. Nunca me invitaron a otra conferencia del clero hasta que me gradué de la escuela secundaria. La niña mayor estuvo comiendo las barras de granola de la maestra de su escritorio durante un par de semanas antes de descubrir quién las estaba tomando. Pensó que eran bocadillos para todos. A la menor la pusieron en un rincón por la razón que sea y la profesora la pilló lamiendo la pared. Ella sigue siendo un bicho raro. Técnicamente, esta sería la historia de mi madre, pero la cuento en su honor. Cuando estaba en 3er grado, algunas niñas en la escuela me convencieron de llevar el consolador de mi mamá a la escuela. Lo saqué en mi mochila para mostrárselos en el almuerzo y luego me dijeron que me iban a delatar al maestro. Lo dejé en el baño y fui a clase. A mi mamá le llamaron para que me viniera a buscar porque tenía 3 días de suspensión. Y cuando llegó a la escuela le preguntaron si quería el dildo de vuelta. Caminé hacia una pared. Cuando la enfermera le preguntó por qué hizo eso, su respuesta fue, nadie me dijo que no lo hiciera. La enfermera no pudo controlar su risa cuando dijo esto y se disculpó profusamente. Aunque está bien, yo también me reí. Estaba bien, por cierto. Mi mamá tuvo que venir a recogerme porque un amigo y yo decidimos robar un tubo de glaseado rosa fuerte de la clase de OMEC. Dibujé un pene en el costado de la cabina de anuncios de los campos de fútbol. Era de un rosa muy brillante y muy grande. El sol literalmente lo horneó allí y duró unos buenos 5 años hasta que lo volvieron a pintar. Me suspendieron por un día por eso. Espero que fueras, al menos por un tiempo, una leyenda local. A mi tío lo enviaban a casa de la escuela porque olía mal.
Comería ajo crudo a propósito para que lo enviaran a casa. El hombre es una leyenda. A mi primer hijo le puse su nombre. Tuve que recoger a mi hijo de segundo grado por golpear a otro niño. Mi hijo siempre ha sido un niño muy literal. Simplemente no tiene forma de saber automáticamente si alguien está hablando en serio o bromeando. Si sospecha que no dices la verdad, te lo preguntará. De todos modos, este niño se puso la sudadera con capucha al revés y siguió poniéndose la capucha sobre la cara y diciendo que podía ver a través de la capucha. Mi hijo seguía preguntando si estaba bromeando, y el niño le aseguró varias veces que no. Así que mi hijo agitó su brazo y golpeó al niño en la boca con el antebrazo. No puño, pero aún así hizo que el niño tropezara con un escritorio. El niño fue a la enfermería por un poco de consuelo. Mi hijo fue a hablar con el director. El director lo envió de regreso a la habitación y luego me llamó. Ahogó un par de risitas cuando me dijo lo que él dijo sobre por qué lo hizo. Bueno, señora directora, dijo que podía ver a través del capó. Si realmente pudiera ver a través del capó, se habría agachado, pero no lo hizo, lo que significa que yo tenía razón y él estaba mintiendo. No un padre, sino una historia de cuando tenía 5 años. Un niño de mi clase metió la cabeza por debajo de mi falda mientras hacíamos fila para una asamblea. El niño era un asqueroso y solía seguir a las chicas al baño y tratar de tocarlas. Me di la vuelta y le di un puñetazo en la nariz, lo que provocó que llorara y sangrara por todas partes. Me arrastraron a la oficina del director y llamaron a mi madre para una reunión. La madre del niño era maestra en la escuela, por lo que hizo un gran alboroto por mi comportamiento agresivo. Incluso culpó a mi madre por su reciente divorcio de mi padre abusivo. Mamá les dijo que aguantaran. Me llevó a tomar un helado y me dijo lo orgullosa que estaba de que me defendiera. Mi mejor amiga tuvo que recoger a su hija un día porque se llevó a escondidas a su hámster a la escuela en el bolsillo de su sudadera con capucha. Ahora tiene 16 años y hasta el día de hoy realmente no puede explicarnos cuál fue su juego final. Tengo uno inverso sobre cuando la guardería llamó a mi mamá para interrogarla porque le dije a la mujer que mi casa estaba llena de cucarachas. En realidad, era una sola cucaracha voladora que volaba desde afuera, pero lo hice sonar como si viviera en una casa abandonada. De manera similar para mí, le dije a la maestra que mi mamá me daba de comer frijoles mohosos. La drogaron para una charla y ella tuvo que traer un libro de cocina. Nadie en la escuela rural había oído hablar nunca del tempe. Mamá hizo la suya. En los años 90, mis padres le compraron a mi hija un chándal. Estaban de moda en ese momento. Lo lavamos en la lavadora, sin darnos cuenta de que era de seda. Al día siguiente en la escuela, la tela prácticamente se autodestruyó. Lo único que mantenía todo unido era el forro de algodón. La escuela llamó para que la recogiéramos. El traje estaba absolutamente destrozado. Se siente enferma por la carne de elefante que papá trajo de África y me hizo comer. Imagínese tener una discusión seria con un director sobre lo poco ético que es comer carne de elefante e importarla ilegalmente a Europa. Mientras usted dice repetidamente, ¿y le creíste? Cuando mi hermana estaba en 3er grado, nuestros padres una vez se olvidaron de recogerla de la escuela por completo porque estaban emocionados de salir temprano del trabajo e ir a comprar un refrigerador nuevo. Recogieron a mi otra hermana de la niñera. Llegaron a casa. Y ninguno de los 4 se dio cuenta de que mi hermana olvidada había desaparecido hasta que la guardería de después de la escuela llamó a mi mamá 4 horas completas, al menos, después de que terminaron las clases. Recibí una llamada de la escuela, correos electrónicos del subdirector y del maestro de música, y un mensaje de texto personal del maestro de mi hijo sobre un dibujo inapropiado que mi hijo de 5 años, que se aburría fácilmente, había hecho en la clase de música. La tarea era dibujar lo que la música te hace sentir. Vivíamos en un área muy religiosa en ese momento, no somos religiosos, y el profesor de música se ofendió mucho y había escaneado el dibujo en el correo electrónico para que pudiera revisarlo. Así que me estoy desplazando hacia abajo. Son todos círculos y manchas al estilo de un jardín de infantes. Excepto que mi hijo inusualmente hábil, que ya podía leer y escribir perfectamente, había etiquetado su trabajo en la parte inferior, pene, como lo haría cualquier adulto maduro.
Me che con acento agudo a reír. Me recuperé. Fui a buscar a mi hijo a la oficina. Estaba un poco conmocionado por haber sido llevado a la oficina. Y ellos habían puesto el temor de Dios en él de que estaba en un gran problema. Entró al coche, cerró la puerta y me reí. Él, ¿no estoy en problemas? Yo, no estás en problemas. No hay nada malo con los penes o dibujarlos. Son un elemento básico del arte clásico. Pero algunas personas, incluidas las personas en tu escuela, piensan que los penes son ofensivos. ¿Puedo preguntarte por qué dibujaste un pene? Él, casi me retó. Dijo que me daría $1. Yo, felicitaciones por tu primera comisión y puntos por usar el término científico. Cualquier cosa que siga a las palabras te reto suele ser una mala idea. Él, sí, tampoco me dio $1. Recibí una llamada para recoger a mi hijo después de que regresaron a la escuela después de una breve excursión al huerto de calabazas cercano, jardín de infantes. Había un patio de recreo en el huerto de calabazas donde los niños jugaban antes de regresar a la escuela. Mi hijo estaba en las barras de mono y aterrizó de tal manera que terminó a horcajadas sobre el metal y golpeándose la polla con tanta fuerza que estaba sangrando. La enfermera de la escuela se mostró tímida cuando me dijo que echó un pequeño vistazo para determinar de dónde venía la sangre y me dijo que debería poner bolsas de hielo en sus partes íntimas. Pobre niño. Era mi hermana pequeña, pero lo suficientemente cerca. En primer grado, le dio una bofetada a un chico que seguía diciendo que Justin Bieber era su novio. No solo la directora apenas pudo mantener la compostura, sino que ella argumentó, pero Justin Bieber no es mi novio. Lo odio, hacía casi imposible no reírse. Una de mis gemelas se cayó y se raspó bastante la rodilla. Ella tiene una alta tolerancia al dolor, así que no le importó, pero la escuela quería que la recogiera para que la revisaran. Fuimos a comprar helado con sangre corriendo por su pierna y lo pasamos bien. Fue algo divertido. Mi hijo le dijo a la maestra, ya terminé por hoy. No haré ningún trabajo. Luego, apoyó la cabeza en su escritorio y se negó a hablar con ella. Cuando lo recogí, se rió y dijo, le dije que había terminado. Creo que tenía 8 años cuando eso sucedió. Mi hija de segundo grado se quedó dormida en su última clase. Decidió quedarse despierta hasta quién sabe, pero lo suficientemente tarde. Su maestra seguía tratando de despertarla. Sin éxito, se preocupó después de unos 30 minutos de intentar despertarla solo para fallar una y otra vez. Mi hija tiene el sueño pesado. Literalmente puedo limpiar toda nuestra casa mientras ella duerme en la sala de estar. Así que decidieron llamar a una ambulancia para que la revisaran. En este momento ha pasado aproximadamente 1 hora desde que se quedó dormida. La llevan a la oficina, toman su temperatura y están tratando de hablar con ella para mantenerla despierta. Recibo una llamada en el trabajo de lo que está pasando. Sé de inmediato que se quedó despierta. No estaba preocupado porque conozco a mis hijos. Llegué a la escuela para encontrar a 3 paramédicos en la oficina con el principio a su alrededor mientras está acostada en un sofá. Me dicen que no hay signos de preocupación, pero parece que no pueden mantenerla despierta. Todo estuvo bien. La llevé a su casa donde se despertó. Gran primer día de clases. Una vez me llamaron y me dijeron que mi hija estaba vomitando. Cuando llegué a la escuela, ella prácticamente saltó por la puerta, luciendo al 100%. Le pregunté si sabía por qué vomitó y me dijo que un niño la hizo girar en el columpio. Hice que se cambiara la ropa sucia y la traje de vuelta. Pero no la admitieron porque la política es la política. Cuando estaba en tercer grado, tenía novio. Me dio un anillo de plástico que ganó en una sala de juegos. Era brillante y púrpura y tenía una pequeña mariposa en él. Me lo puse de inmediato y se lo mostré a todos. Pero cuando traté de quitármelo, no salía. Estaba pegado en mi dedo. La gente de la oficina probó mantequilla, aceite, loción y hielo, pero nada funcionó. Literalmente, todas las personas de la oficina vinieron a probar sus propios métodos que no funcionaron. Me tuvieron que llevar a una estación de bomberos. Lloré todo el camino porque mi mamá me dijo que tendrían que cortar el anillo. Una vez que se lo quitaron, los bomberos vitorearon y me dieron un osito de peluche, lo que me hizo sentir mejor. Pero sí, toda esa situación fue realmente tonta.
Recibí la llamada para recoger a mi hijo porque lo suspendieron por masturbarse en clase. Había un profesor suplente que era joven y muy atractivo. Dijo que no podía evitarlo. Ojalá haya sacado eso de su sistema. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.